Pagel, alemán y español también, y ciudadano del mundo. Y yo creo que en esta interesante introducción, que la he pensado para ustedes, es un panorama del siglo que vivimos. Yo mismo, detallando el estado profundo en mi obra Carta de un confinado y en el soliloquio La puerta dorada, digo que este intento de dar la paz a un mundo convulso, que intenta el gobierno universal por unas naciones desvirtuadas en su intrínseco poder de toda la vida, como Estados Unidos, que ahora mismo se deteriora su imagen de prepotencia, convirtiéndose en la salvadora de un mundo civilizado en contra de un comunismo que se presenta también desvitaminado con visos económicos también de USA. Por ello, Trump es el que, a nombre de Nostradamus, vaticina como el anticristo vaticinado que lleva a un pueblo a la ruina por querer anexionarse el mundo en sus manos, a modo de un nuevo Hitler. Gerhard Pagel, alemán de pura cepa, recoge lo que es la OTAN y sus miembros, que defiende a USA y no a Europa, aunque sus estatutos observan la protección de los Estados aliados. Subir las cuotas de Trump en un bien beneficio para el negocio de las armas, dejando a Europa al margen. Pues Europa no tiene cultura política, ¿se entiende? Ni cultura agrícola, ¿se entiende? Ni de hacienda, se sobreentiende. Ni de defensa común, también sobreentendida. Alabado sea Dios, pues, y abramos la mente para Gerhard Pagel, que intenta aplacar en su estudio lo de estos locos entre los sueltos caballos. Epílogo. Ya lo sé, sí. Me has quitado el alma, la pena, Dios, y luego no sentir nada, para describir ahora cómo el pájaro ciego me distancia de la educación para ser y creer en un Dios que por humano sufrió y murió por nosotros. Pero, ¿por qué, si yo amo y tú lo sabes, me quitas el sabor del tiempo y de amar, de ser un cansado y un cansancio para hundirme y no querer vivir? Pero tal vez no. Tampoco los jefes ni los políticos nos dan el amor, y menos la paz. Solo la guerra en negocio. Dicen para que renazca el amor bombardeado, y en la guerra los acuerdos internacionales, que son una gran mentira. Sí, ya lo sé, que me quitas el alma, Dios, ya lo sé. Ahora les dejo con Gerardo Pagel. Muchas gracias. Gracias, Javier. Como de costumbre, con pocas palabras llegas tú al centro de lo que duele o que aprieta. Buenas tardes, señoras y caballeros. Como ya lo prometí hace prácticamente una presentación del libro y una conferencia sobre el muro de Berlín, ya les había hablado de esa en un inicio tan rara conferencia con el título que además me dijeron a mí, vaya título le has puesto. Digo, no es que yo haya puesto ese título. Este título de 2 más 4 significa simplemente las dos Alemanias que no tenían un tratado de paz, no podían unificarse sin el permiso de los 4 guardianes de la llave, los aliados. Esto salió ya de la conferencia de Potsdam en el 45. Por lo tanto,
El título pasó por la historia, la conferencia empezó en el 90, finalmente se ratificó y se hizo tratado, y la base del tratado no era la reunificación de Alemania, sino la integración de Alemania completa en la OTAN, pero con una cantidad de dificultades que además no solo eso, porque ahí subyacente había siempre una frase: ni una pulgada debería acercarse la OTAN a las fronteras rusas o soviéticas. Shevardnadze, el conferenciante exministro de Exteriores de la Unión Soviética, insistió en ello y siempre se dijo la base de toda esa conferencia fue la no ampliación de la OTAN. Pero ya pueden ver una cosa, efectivamente, sobre texto de no acercarse al incluir Alemania Oriental, que era partícipe del Pacto de Varsovia, que a la vez también desde el 90-91 se deshizo, curiosamente, el territorio de la OTAN incluía a Alemania Oriental, pero solo para los alemanes. Totalmente ilógico, porque si es una asociación militar en defensa, el Tratado del Pacto de Defensa del Atlántico Norte, que tiene como título, hay una frase, Animus in consultando liber, espíritu libre para consultar. Eso debería ser el lema de la OTAN. Cuando vino el padrino con la gorra como en una boda de pueblo a recaudar fondos el otro día, pues parecía que libertad no era. Pero volvemos al tema. Efectivamente, hay una pregunta que tengo que hacer siempre. ¿Qué es lo que dura más? ¿Un milenio o la eternidad? Y curiosamente, se ha demostrado en la historia que la eternidad duraba solo 10 años y el milenio de Hitler 12. La eternidad que Alemania no iba a tener ejército duró 10 años. Y Alemania, ya dentro del contexto de la OTAN, tenía su ejército de 500.000 soldados y estaba contento, pero claro, Alemania Oriental, pues eso ampliaría y da. Pero no fue así. De momento, todo lo que era gran porvenir de la OTAN y amistad y unión ya fue enturbiado, porque Margaret Thatcher y Mitterrand ya estaban en contra, porque automáticamente Mitterrand disfrutaba todavía de una force de frappe que había creado de Gaulle, que era un organismo militar de defensa con armas nucleares. Inglaterra también tenía armas nucleares. Putin todavía vino más tarde, pero los soviéticos tenían en su ámbito del Pacto de Varsovia ingente cantidad de armas nucleares. Entonces, cuando desapareció el Pacto de Varsovia, curiosamente, viene una mano ayuda. El mantenimiento de unas armas sofisticadas, nucleares, que necesitan un mantenimiento costoso, pues ahí el organismo regido por la KGB, porque Putin no es un exsoviético o un presidente electo de la Federación Rusa. Putin se había escondido muchos años, no en Berlín, como todos los demás, en Berlín Oriental. Él estaba muy bien agazapado en Dresden,
pero de ahí dominaba perfectamente todo, porque pasaba desapercibido. La OTAN sí contaba naturalmente siempre que esas armas atómicas existen. Pues de repente, cuando desapareció el Pacto de Varsovia, apareció la Unión Soviética, todo era un montón de repúblicas más o menos pequeñas, viene el nuevo régimen ruso y dice: os ayudo porque esto es muy caro. Entonces vamos a juntar todo bajo mi protección y yo pago el mantenimiento. Operación lógicamente aceptado porque nadie le gusta gastar dinero, y como el gran amigo soviético ya no era soviético, ya no era el enemigo, porque ya la Federación Rusa ya era un elenco de libertades. Y la cosa fue tan sencillo con las rencillas entre sí de los distintos miembros de la OTAN, porque claro, Alemania unida. Ay, pero eso aquí hay que buscar dinero primero. Pero ya también estaba por el otro lado todavía la Unión Soviética abriendo la mano, porque tenía que desocupar, según ese tratado 2+4, tenía que retirar todas las fuerzas militares de Alemania, y esto tenía que haber sido en el 94, terminado. Esto tiene un gasto brutal, y no solo el retirarlo, sino el ubicarlo y buscar sitios y montar pues todo lo necesario. Y se abrió la mano, y Kohl, el canciller alemán, en su tremenda bondad, se fue a Moscú a ofrecer todas las ayudas de la entonces todavía República Federal, pero claro, después empezó el gran sistema como un mercadillo los domingos, la venta de todas las fábricas totalmente desiguales a la necesidad alemana federal, pues toda la DDR se fue vendido bajo cuerda, que había un organismo creado que se llamaba Treuhand, la mano de confianza, una confianza que cuidó pues muy bien, como dice el italiano, il mio taschino è migliore. Y bueno, pues mételo en el taschino. Todo el mundo ha ganado, menos el que se ha olvidado de cobrar o no pudo cobrar, porque lo que antes valía 4 ya no valía nada, porque Alemania necesitaba deshacerse de todos los elementos restrictivos de la DDR, porque sobre pretexto de poder comer, pues venían a visitar la DDR, la República Federal, y les pagaban por día y por cabeza X marcos, y ellos pues podían vivir de ello, pero eso con el tiempo costaba muy caro, y entonces se tenía que aceptar todas las condiciones que preparaba el 2+4. Imagínense ustedes si de repente se realiza el Acta 2030 y Marruecos, que tiene unas ganas de coger ciudades e islas, no quiero decir cuáles ni dónde, pero creo que es autoexplicativo, pero lógicamente cuando obtengo, quiero más. Lo que le pasó a Alemania es que de repente Polonia, que era una cosita, una franja, pero que Rusia dijo: no, yo necesito un vasto territorio delante de mis fronteras para que me protege. Entonces, Polonia tiene sus fronteras a 50 kilómetros de Berlín. Eso, aplicado a España, sería, imagínense, que la frontera con Marruecos sería, pues no sé, no es Teruel mismo, sería cualquier pueblo, cualquier ciudad
Toledo mismo, está más o menos a 50 kilómetros. Alemania con ese contrato perdió el 45% de su territorio. La famosa línea Oder-Neisse, que son 2 ríos, que se había aceptado previamente, pero claro, siempre con la esperanza que una vez haciendo un contrato de paz se hablaría un poco, pero no. Bueno, pues resulta que ni una pulgada iba a moverse la OTAN hacia las fronteras rusas. Pero de repente ya Bush empezaba a invitar países y enseguida estaba Polonia a favor, Hungría, Chequia, que ya con todo lo tedioso que son esos tratados, que primero hay que hacer un plebiscito, después hay que organizarse y todo eso. En el 99 la OTAN ya estaba no en las puertas de Moscú, pero ya en el mejor de los caminos. ¿Cuál es el problema entonces? Pues había una vez un famoso bailarín político soviético. No era profesional, pero bailaba mucho. Pero tenía un problema de salud y en vez de operarse en la Unión Soviética, vino a España. Le iban a operar aquí en Tenerife porque el mejor especialista neurocirujano teníamos aquí, pero lo hizo en Barcelona. Por eso significa que Boris Yeltsin, que era curiosamente un proteccionista del abogado Putin, y el abogado Putin, como lo que tenía claro, como buen abogado, hay que tener pues al cliente contento. Boris Yeltsin podía seguir bailando, podía seguir bebiendo y le endilgó a Putin la Federación Rusa. Y ahí empezó la segunda parte de ese tratado, porque ahora resulta que nadie se acuerda. Sí, se habló que nada, y la OTAN no debería crecer, pero por otra parte venía cada vez más interés por parte de Estados Unidos de ampliar la OTAN. Pero si la OTAN no es un organismo de defensa de Europa. El mes de enero hicieron una encuesta en Europa entre 10.000 jóvenes preguntando si estarían dispuestos a defender sus propias fronteras, con o sin la OTAN. No hay interés. Y ahora viene determinado señor que lleva... No es que yo llevo gorra, él lleva más gorra. Yo llevo una especie de boina con visera, pero él lleva la gorra para pasarla rápidamente por el público cuando hace falta dinero. Como dije antes, parece más una boda de pueblo que el padrino pasa la gorra y pide el dinero. Porque es que él tiene que sacar ahora 100.000 soldados de Europa, de las huestes americanas en la OTAN. ¿Y quién va a poner esos 100.000 soldados? Si Europa lo que tiene son 27, yo los llamo ejércitos bonsai. Todos mini, pero como ya dijo Javier, al no haber una política europea, ni en sistemas fiscales de hacienda, cada uno va por libre. Tú no puedes gobernar un país. Bueno, hay alguien que lo intenta en España, puede hacer un símil de que darle todo el dinero para un rincón arriba en el norte y el resto pues que pase hambre. El pollo lo comen unos y el resto coge el hueso y las rebabas, ¿no? Pero es que como base de una política de un país
no es muy adecuado. Por otra parte, queremos tener toda la legislación propia agrícola tan cuidadito, tan limpio. No debemos usar fertilizantes no autorizados, pero ahora con el Mercosur y con Marruecos entrará todo lo que haga falta y lo tuyo ya no interesa. Si no barres tu patio primero, no barras el de los vecinos, pero aquí es más interesante hacer esto. Claro, el proceder político ya no quiero discutir. Lo que pasa que muchas veces es muy normal cuando un emigrante viene de una zona lingüística y elige su residencia en otro país, en otro país y otra zona lingüística, muchos han adecuado su apellido porque suena mejor y resulta que yo tengo ahí una duda, porque paquidermo en alemán se llama Trampeltier, un animal que va en plan forzado. No sé si ahí puede la casualidad que haya recortado el apellido y se quedó en la primera parte solo y se puede tener una similitud en su proceder. No, es una opinión mía, no. Ahora, últimamente yo creo que ha demostrado más ideas curiosas, al menos. Poco tienen que ver con la diplomacia, que antiguamente, ustedes se acuerdan, el arte de tener unos ministros de exterior que eran personas que sabían representar a su país y conseguir un montón de cosas. Pero claro, si alguien dentro de esas formas de que lo mío primero, eso decimos en alemán, oye, mire, lo mío primero y lo tuyo, o lo tuyo es mío y lo mío no lo mires mejor, ¿no? Volver a ser grande otro país, pero eso no puedes hacer en base a una sociedad, a un acuerdo. De todas maneras, como la misma OTAN ahora está en entredicho, ya no se sabe si habrá futuro o no. Dice que el lema de la OTAN no fue variado, porque supuestamente país agredido será defendido por todos los demás. El ejemplo con nuestro vecino más agredido puede ser que ahora ya está más armado el reino alauita que cualquier parte europea. Por otra parte, como se ha querido subir las cuotas, como ya habías apuntado, pues resulta que ya, claro, es que hace falta mucho dinero para defender algo que a lo mejor no es defendible. El proceder siempre tiene que ser de acuerdo con lo necesario, pero no veo yo que sea el futuro tan rosado. Ya no quiero ni siquiera... Merkel había prohibido a los yanquis en su época el uso de la base de Ramstein en la primera guerra del Golfo, salvo para vuelos de evacuación de heridos, humanitarios y lo que sea. Es decir, hay políticos que te caen más simpáticos que otros, eso siempre se puede discutir, pero es un país que tiene sus necesidades y si alguien de repente, como determinado señor cuyo nombre no quiero repetir más veces, llama a las 4 de la mañana
a un presidente de otro país y dice, oye tú, que no puedes comprar más cosas, me tienes que comprar a mí. Eso no es ejercicio de libertad, pero el último golpe, los 2.800 billones a un socio de la OTAN, o llamarle el Estado 51 de los Estados Unidos. Menos mal que este país tiene un banquero como presidente. Y este país se llama Canadá, que tiene una cosa. Curiosamente, este señor preveía la crisis del 2008. Salvó después a Inglaterra también con su forma de proceder en operaciones financieras. Porque claro, una crisis diplomática se resuelve generalmente con un consejo que toma decisiones y después se aplica. Pues el banquero tiene una carpeta con todos los posibles casuísticas que pueden pasar en su entorno, y si hay alguna duda, no tiene que pensar cómo arreglar algo. Ya tiene el remedio antes de haberse producido la casuística de un pago fallido, por ejemplo. Cualquier cosa lo pueden tener previsto. La cuestión es muy sencilla. Yo no sé si después de todo lo que está pasando vamos a tener mucho futuro en paz, y menos creo que no está muy calificado para un premio Nobel, por mucho. Yo creo que él rebusca el premio Nobel de la Paz, pero es que yo lo encuentro enajenado completamente. Ya. ¿A quién se le ocurre después devolverle la señora esta que le dieron, el venezolana, Sí. que le dieron el nombre del Nobel de la Paz, que no recuerdo ahora su nombre, que va y se lo ofrece? Vamos, por Dios. Yo le ofrezco a este ñoña, perdón, en canario. Por favor, es que a este señor hay que ponerlo en su sitio, creo. No soy yo porque soy muy humilde, no soy nadie al lado de este poder. Yo me había comprometido no hablar de política, pero es un poco difícil no mencionar determinados elementos. No, porque estoy indignado que está en la actualidad candente. Pero como dijo Gorbachev lo mismo que los miembros de la Comisión rusa o soviética, dice que no se mencionó nunca en la conferencia la frase de que la OTAN no se acercará ni una pulgada a las fronteras rusas. En 2015, Putin ya hizo una advertencia ocupando la Crimea, y resulta que entonces lo dice, no, pero es que esto pertenecía ya a los zares, eso ya era Rusia. Nadie le hizo caso, y cuando por fin ocupa o intenta ocupar Ucrania, la última, hace un mes, resulta en la prensa, aparece que mientras Rusia puede más rápido ocupar Polonia que los demás estados mover sus ejércitos. Hay una cantidad de cosas que están pasando todos los días. Hay algún ataque de drones o de barcos raros o cosas que están tensando la cuerda. Siempre solo saber cuál es el tiempo de intervención del país que intentan investigar, sea los Países Bajos, Bélgica. Todo ello no tiene nada que ver con la Unión Soviética o con la fenecida Unión Soviética. Pero es curioso que sigue habiendo, pues a pesar de que todas esas cosas que están pasando hoy están recogidos
en la firma del Tratado 2+4 en Moscú en el 91. Hay una organización suiza ahora mismo que está investigando este tratado y lo llaman el tranque del siglo, porque es que era una promesa o una maniobra diplomática, pues no se sabe. Dado que hay una ausencia, normalmente en cualquier tratado, todo lo que se habla, todo lo que se dice, aparece por escrito. Pues todas esas actas no aparecen. Y Gorbachev dice bien claro en el 24, no se habló de la no ampliación de la OTAN. Pero ya vemos lo que pasa. De aquí en adelante, si sigue determinado político norteamericano, que también de repente termina su presidencia, porque ustedes saben que el sistema norteamericano es un poco distinto. Las elecciones no son en las mismas fechas el Parlamento con el Senado, sino 2 años más tarde. Entonces, cuando el Senado llega a su momento de reelección, casi todos los presidentes suelen haber perdido ya una serie de votos. Si tiene mucha mayoría, no pasa nada, él sigue con la mayoría del Senado y termina sus 4 años bien. El único que lo logró fue Bush. Casi siempre pierden demasiado y Trump tiene solamente 5 asientos más en el Senado que va a poder perder raudo y veloz según su proceder en estos días. Por lo tanto, que de repente ya no quiero decir que le vayan a aplicar el interdicto, que es muy posible, pero yo no quiero extenderme más en la cuestión y no quiero aburrirles. La situación está muy rara, muy mala para nosotros, porque, claro, la potencia de la OTAN no es tan grande. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, pero nunca los puede usar todos, porque siempre hay entre 5 y 6 que están en mantenimiento, en recarga de reactores, en descanso de la tropa, aunque suelen hacer rotaciones de tropa. Ahora mismo están en tantos sitios. China está tensando la cuerda por un lado porque China se va a quedar con Taiwán, porque para ellos Taiwán es China y tienen toda la razón según ellos. Pero los yanquis han dicho que no, por lo tanto ya tienen que distraer una parte de su fuerza ahí. Otra parte, la aventura Irak. Y no se me olviden del chiste de Trump con Groenlandia, porque ese fue otro que dijo ahora que en el 51 se había firmado un tratado que le da la total ocupación militar de Groenlandia. Entonces, ¿por qué lo quería comprar antes? Que tampoco podía. Porque hace unos 100 años, cuando compraban las Islas Vírgenes, resulta que Dinamarca sí se los vendió, pero ya hizo la salvaguardia de que Groenlandia no entra en ningún momento en venta alguna. Por lo tanto, toda esa pretensión no está muy logrado. No, es que tampoco, ya dije, intento, digamos, mantenerlo lo más apolítico posible, porque yo... Imposible, perdona.
Somos todos políticos, de esencia. Sí. Yo me he dedicado mayormente a la política empresarial. Estuve muchos años en la directiva de la COE y en el Consejo Económico y Social, pero acabé al cambiar el siglo, lo colgué todo y desde aquí ya vivo mucho más tranquilo. Muchas gracias por su atención. Cualquiera si quiere los apuntes están a su disposición.